que nos das de poder conectarnos en esta noche, Padre, en diferentes lugares, Señor, y podemos estar juntos, Señor, teniendo este tiempo. Dios, gracias, Señor, por tu fidelidad y tu bondad. Gracias, Señor, por tu compasión hacia nuestras vidas, porque nos has guardado y porque hoy, Padre, pues nos tienes aquí reunidos. Gracias por tu fidelidad y bondad. Quédate con nosotros en este tiempo, Señor. Y agradecemos, Señor, por mis hermanos. Utilízame, Dios, y que la información que hoy vamos a hablar pues nos pueda educar, nos pueda ayudar, Señor, y nos pueda acercar a ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. Ok, vamos a tener hoy la clase número 2. Vamos a... Okay. Hoy vamos a hablar sobre, estamos hablando de bibliología, ¿no? Estamos hablando de lo que es la Biblia, ¿verdad? Y como veíamos en la primera, ¿verdad? La bibliología es eso, es la rama, ¿verdad? De la teología sistemática que habla sobre el papel, la autoridad, la relevancia que tiene la Biblia, ¿verdad? Entonces, de eso trata lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, bíblica, sobre la autoridad bíblica. Entonces, vamos a ver algunos puntos importantes en cuanto a la autoridad bíblica. Primero, ¿dónde reside la autoridad final para el cristiano? ¿Verdad? ¿De dónde viene esa autoridad final para el cristiano? ¿Dónde la toma? De dónde el cristiano tiene esa... ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Pueden ver la presentación? Sí, Pablo, sí se ve. Ok, gracias. Sí, Ok, bueno, entonces, ¿de dónde viene esa autoridad final, verdad, para el cristiano? ¿Dónde nace esa autoridad final para el cristiano? Hay tres opciones históricas, ¿verdad? Uno, de la iglesia. Número dos, de la razón humana, de la lógica. Y número tres, de la Biblia, ¿verdad? Esas son las tres áreas, ¿verdad? O de donde puede o donde históricamente la iglesia ha tomado y ha sacado, ¿verdad? Lo que es su autoridad. Para nosotros los cristianos, ¿cuál es nuestra autoridad? Obviamente, en la mayoría de veces en la práctica, ¿verdad? Los cristianos siempre vamos a decir que es en la Biblia, ¿no? Que es en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es en la palabra de Dios donde nosotros tomamos esa autoridad final. Pero bueno, vamos a ver estas tres áreas, ¿verdad? De esas tres áreas de donde el cristiano puede tomar, ¿verdad? Esa autoridad final en la palabra de Dios. Primero, la iglesia, ¿verdad? Primero, la primera autoridad es la iglesia. Puede ser de donde el hermano o el cristiano puede tomar su autoridad. Dice, cuando es la iglesia la que se considera como autoridad final, la Biblia es considerada como importante, pero al final incompleta y no totalmente comprensible, ¿verdad? Y algo que vemos en este tipo de acercamiento hacia la autoridad es el peso que la tradición tiene en las decisiones que la iglesia toma. La tradición es considerada como un complemento de la Biblia y suple lo que a ésta le hace falta. La razón humana es considerada solamente para recibir, registrar o aplicar esa revelación, nunca para probar o preguntar o dudar. Pero el papel que tiene la tradición en cuanto a la autoridad es muy relevante. Obviamente, cuando pensamos en esto, nuestra mente viaja, ¿verdad? Y piensa, bueno, seguramente la Iglesia Católica, ¿verdad? Sabemos que la Iglesia Católica, este, su, su autoridad principal es la Iglesia, ¿verdad? Es el consejo, es el magisterio, ellos determinan la interpretación y la tradición supera
¿verdad? Lo que la Biblia dice. Un ejemplo, vemos la adoración a María, definitivamente no es bíblica, ¿verdad? No está en la palabra de Dios, pero la tradición que ellos han tenido por tantos años la ha validado. Entonces consideran que esa tradición está por encima de las escrituras, ¿verdad? Es un ejemplo, la Iglesia Católica. Pero hermanos, nosotros también debemos de entender que aunque pensamos que la Iglesia Católica toma a la Iglesia, la autoridad de la Iglesia y la tradición de la Iglesia como autoridad, también podemos entender que inconscientemente las iglesias evangélicas o aún nuestra propia iglesia puede caer en la misma posición. ¿Cuándo? Cuando nosotros podemos petrificar, ¿verdad? Nuestras doctrinas, nuestras declaraciones de fe, ¿verdad? Nuestras propias tradiciones, lo que hemos hecho durante toda la vida, durante todos los años que llevamos en la iglesia. Entonces, de pronto, nosotros dejamos de cuestionar si nuestras prácticas son bíblicas o no, ¿verdad? Y podemos nosotros caer en lo mismo. En muchas iglesias evangélicas, un ejemplo, la constitución de la iglesia está por encima aún de la Biblia, ¿verdad? La tradición de cómo se ha gobernado la iglesia está por encima de la Biblia. Obviamente, del diente al labio dicen, no, nuestra autoridad final es la palabra de Dios, pero en la práctica, la autoridad reside en lo que la iglesia ha hecho durante toda su vida. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos pensar, bueno, la Biblia es la autoridad para mi vida, pero de pronto yo estoy ya más acostumbrado a hacer ciertas cosas o algunas otras cosas y dejo, ¿verdad? De lado lo que la palabra de Dios me dice, ¿verdad? O ya no lo analizo ni lo cuestiono mucho. Entonces vemos la primera autoridad donde puede residir la vida de un cristiano es la iglesia. La segunda autoridad es la razón humana. Y esta autoridad es que dice que la Biblia es considerada en teoría como autoridad divina, pero en la práctica es relegada en segundo plano. La Biblia es considerada como un producto humano, ¿verdad? Llena de errores y llena de contradicciones. La razón humana tiene dos vertientes principales. La primera es el misticismo, ¿verdad? El misticismo enseña que la Biblia, como dice ahí, es considerada como autoridad, pero en la práctica ya no es lo más importante, es relegada a segundo plano. La iglesia es considerada como una institución humana que muchas veces estorba a la libre expresión y a la relación entre el hombre y Dios, y la tradición es ignorada. Pero sobre todo, lo que más vale en este acercamiento es la experiencia. Entonces la experiencia supera lo que la palabra de Dios dice. Vemos en este aspecto un ejemplo, ¿verdad? Los movimientos neopentecostales o pentecostales, donde la emoción, la experiencia sobrenatural que la persona ha sentido, que ha vivido, supera lo que la Biblia dice, o simple y sencillamente no interesa si es respaldada o validada por la palabra de Dios, porque donde reside es en mi experiencia, en lo que yo siento, en lo que yo vivo. Permítame un segundo. Entonces, eso es lo que podemos ver en este acercamiento, lo que siente la persona, ¿no? Aunque la Biblia no lo diga, aunque la palabra de Dios no lo respalde, y vemos en estos movimientos, donde esa experiencia humana sobrepasa, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios dice. La segunda vertiente es cuando la Biblia es considerada como un producto humano, ¿verdad? En finales del siglo pasado, o inicios, perdón, del siglo pasado, hubo un racionalismo, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante eso, donde la Biblia es considerada un producto humano y donde es buscado por estas personas llamada la alta crítica, errores dentro de la escritura, ¿verdad? Errores dentro de la Biblia. Entonces ven la palabra de Dios como es bonita, es interesante, tiene bastantes cosas sabias, pero al final lo que supera donde reside la autoridad para estas personas
no es en las Sagradas Escrituras, sino más bien en su racionalismo, en reconstruir, en reformar lo que para ellos es viejo, que es la palabra de Dios, y este razonamiento mental supera en la práctica lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? El cristiano va a sustentar la autoridad en su acción de vida, ya sea en la iglesia, ya sea en la razón humana, su propia experiencia o su racionalismo, o en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando las escrituras se consideran como la única y suprema autoridad, estas son reconocidas como completas y comprensibles. Es decir, no necesitamos ninguna clave esotérica para poder entenderlo. ¿Qué significa eso? No necesitamos, algo esotérico es algo oculto, algo que está oculto y necesita ser descubierto. La palabra de Dios no es mística en ese sentido. Obviamente hay que profundizar y ya vamos a ver un poco de eso, pero las escrituras son esa parte. La tradición considera como importante las escrituras, ¿verdad? Pero la tradición, en el caso de estas iglesias, y en la que igual nosotros podemos caer es en el mismo error, nuestras tradiciones pueden estar al mismo nivel de la palabra de Dios, pero la verdad debe de ser todo lo contrario. La Biblia debe estar por encima de cualquier tradición, de cualquier razonamiento humano. La autoridad del cristiano debe de estar en la palabra de Dios, es en la Biblia. Entonces vemos estas tres y hoy debemos de preguntarnos, nosotros como cristianos, yo sé que todos vamos a decir que es en la Biblia, que nosotros creemos en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios la que nos dice, ¿verdad? Nos guía, pero en la práctica realmente es así, o realmente son pues, nuestras tradiciones, ¿verdad? Yo sé que nosotros cuando estudiamos la Biblia decimos, bueno, leemos aquella escritura de Marcos, ¿no? Dice, ustedes siguen las tradiciones de los hombres. No, nosotros no somos así, pero en la práctica, ¿qué tal? Y esto es algo que nos debe de llevar a analizar y meditar. ¿Por qué hago lo que hago? Mi propio razonamiento, mi experiencia. No es que yo así me siento bien. Es que yo así siento que es lo correcto, yo así me siento cómodo, es que a mí así me enseñaron, yo así me siento bien, ¿me entienden? Entonces nosotros necesitamos meditar profundamente en dónde está nuestra autoridad, ¿verdad? De dónde viene nuestra autoridad, dónde se respalda, ¿verdad? Dónde el cristiano, nosotros como cristianos, estamos sustentando nuestra vida, nuestras acciones. Y finalmente la palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven nuestra iglesia? ¿Cómo ven su propia vida? ¿Qué creen? ¿Cómo ven estas tres vertientes? Y pregunto, ¿creen ustedes que podemos caer en alguna de las primeras dos, que son errores, obviamente? ¿Y cómo podríamos hacer para nosotros estar cada vez más orientados a la primera? Yo creo que las primeras dos van a ser reales. O sea, aun cuando estudiamos teología, la introducción a la teología, es ambas, tanto la iglesia o las tradiciones como la razón son fuentes de la teología, ¿sí? Son fuentes de la teología. Y no es que estén mal ni que sean pecado. El problema es cuando están al mismo nivel o por encima de las escrituras. Ahí es donde ocurre el problema, ¿verdad? Si cuando no están alineadas a la autoridad que es la Biblia. Pero quiero dejar unos minutos. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven esto? ¿Creen que podemos caer en estos, los primeras dos autoridades? ¿Qué piensan? ¿Pueden compartir, por favor, ahí un par de hermanos o hermanas que nos quieran ahí compartir su pensar sobre esto? Excelente. Hola, buenas noches. Paulo Lorena, de aquí de San Pedro Sula. Yo pienso, analizando la evolución que ha tenido nuestra iglesia, podemos nosotros decir, o sea,
categóricamente, pues, de que teníamos muchas cosas, que nuestra autoridad era la iglesia. ¿Por qué? Porque como compartías ahorita, o sea, lo que aprendimos en la iglesia es que a mí así me enseñaron que esta iglesia era la única iglesia que tenía la salvación y que quien se iba de la iglesia era considerado un caído y perdía su salvación, ¿verdad? Eso fue nuestra enseñanza de inicio y muchas cosas que aprendimos, pero hemos podido ver que a medida que la iglesia va desarrollando, que hay maestros de la Biblia que estudian a profundidad las escrituras, yo podría decir que en estos 2 últimos años he aprendido muchas cosas nuevas a través del curso de Profundiza, de los cursos que he tenido, porque había muchas cosas que si somos honestos, o sea, porque la iglesia así me enseñó y así es lo que dice la Biblia y nos sosteníamos con alguna escritura. Y muchas veces también caímos en la razón humana, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que se ha venido estudiando la Biblia, preparándose y estamos aprendiendo, reaprendiendo cosas nuevas. Y algo que me gusta del Ministerio de Profundiza, por lo menos lo que Eduardo nos enseña aquí en San Pedro Sula, que es algo que yo lo comparto al 100%, que solamente el estudio profundo de la Biblia es la que nos va a ayudar a cambiar de adentro para afuera, ¿verdad? No solamente es la apariencia de hago un montón de cosas, participo, doy estudios, voy aquí, voy allá, pero tal vez mi relación con Dios o mi fundamento de mi fe es solamente superficial. Pero cuando nosotros estudiamos las escrituras, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos de mi grupo, yo ya no puedo estudiar la Biblia, no lo puedo leer normalmente como la leía antes. O sea, yo tengo que tener un cuaderno y escribo. Ya me voy, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué? O sea, después de recibir los cursos, ya no puedo leer la Biblia de una manera, por decirlo, normal, ¿verdad? Solo leer el versículo y no puedo. O sea, ya hay algo dentro de mí, el conocimiento, que me lleva a ir más allá, a entender por qué se escribió esto. Yo creo que eso es bien importante, Pablo, es lo que yo quería compartir. Gracias, muchas gracias. Ok, bueno, es cierto, yo creo que al final algo que es importante entender es que nosotros debemos de estar conscientes. Es muy importante esto. Nuestra autoridad debe ser la palabra de Dios, pero siempre debemos de ser cautelosos y entender que tanto la tradición, tanto las costumbres que tenemos dentro de la iglesia, como nuestra razón, van a estar ahí y no es incorrecto, no está mal. Lo malo es, obviamente, cuando contradicen las escrituras, no son sustentadas por la palabra de Dios. Obviamente es ahí donde está el problema, pero sí debemos de estar claros que existen, que están ahí y que mi experiencia, mi razón, mi razonamiento puede ser mi autoridad. Entonces, se lo dejo de tarea, ¿no? Es importante. Betty, ¿quieres compartir? Sí, Pablo, apoyando lo que dice mi hermana en Honduras, pero también me pensaba yo, ¿en qué momento yo puedo ver que estoy cayendo en dejarme guiar más por mi experiencia o por la iglesia, ¿verdad? Más que por la Biblia? O yo sé que muchas veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el discipulado, que yo amo el discipulado, ¿verdad? Pero digo yo, ¿en qué momento yo puedo caer como tradición y no como algo, como esa herramienta que la iglesia usa, ¿verdad? Yo pienso, ¿será cuando me molesto porque no quieren su discipulado? ¿Será porque es cuando como autoridad vamos a hacerlo y no de una voluntad de corazón? O sea, ahí es donde viene mi duda. ¿Cuándo yo puedo ver? Porque yo puedo pensar que estoy haciendo todo bien al exigir y al dar seguimiento y me siento bien, pero ¿cuándo saber que no es, estoy haciéndolo como tradición más que una aplicación para ayudar al cristiano, ayudarnos? Buena pregunta. Yo creo que tal vez no tengo la respuesta, ¿verdad? Pero creo que s- preguntándome, ¿no? Tal vez preguntándome realmente
conversando conmigo mismo, con otros, y analizándome, ¿no? A veces como ya tenemos como un cassette, ¿verdad? Y bueno, algunas veces también es más claro cuando le damos ya un tinte de salvación, ¿no? ¿Verdad? Un ejemplo, si no tienes discipulado te vas a ir al infierno, ¿no? O si tu discipulado no es de tal o tal manera, te vas a condenar, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ahí le estamos dando un peso a una práctica, ¿verdad? Que no está mal, que es correcta. La Biblia nos dice que busquen la manera de ayudarse, de hacer el bien, ¿verdad? O sea, creo que hay mucho sustento para el discipulado, ¿verdad? Pero una forma puede ser esa, ¿no? Cuando ya le damos ese estatus de sacramento, ¿verdad? Si no lo haces, no alcanzas la salvación, ¿no? Entonces, pero creo que es importante siempre analizarnos, ¿no? Porque no hay muchas áreas, no solo es el discipulado, un ejemplo, nuestra adoración, ¿verdad? Nuestros ayunos, nuestra manera de ofrendar, ¿verdad? Muchas cosas que tenemos que tener ese constante diálogo, ¿verdad? Esa teología con la Biblia y estar siempre conversando con la palabra de Dios. Pero lo más importante es entender que hay esas fuentes de autoridad y que tengo que siempre estar claro de que, ok, puede ser que lo que esté ganando en mi corazón es que yo amo el discipulado de esta y tal manera, ¿no? A mí me hace sentir cómodo, a mí me gusta de esta forma, siento que funciona, mi experiencia me ha demostrado que funciona. Entonces tengo que estar claro, ok, aquí una fuente, mucho de lo que estoy haciendo puede ser mi propia experiencia, ¿no? Pero son diálogos que debemos de tener y que entender que la teología siempre está en constante evolución. La palabra de Dios no, la palabra de Dios es una, pero la teología va a ir modificándose y mejorando. Vamos a seguir con la autoridad, que es lo que hoy estamos viendo. Entonces, entendiendo que la Gracias. Biblia es la autoridad de nada, a ustedes gracias por compartir. Vamos a ver algunas cosas. Dice, el reconocimiento de la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. Ninguna otra autoridad puede sobrepasar a la palabra de Dios. Ningún otro principio ha de modificar este artículo de fe, ¿verdad? Ese está en este diccionario teológico, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos? Uno, primero, el reconocer que la Biblia debe ser nuestra única regla de fe, nuestra autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios es la autoridad, ¿verdad? Eh, y es no solamente nuestra única regla de fe, sino también nuestra única regla de práctica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la autoridad bíblica? La palabra de Dios tiene autoridad, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante por qué. Luego dice ninguna otra autoridad, o sea, algo que vemos en esta definición de Claudio Honor es que existen otras autoridades y no podemos negarlo. Ya vimos dos fuentes. Dentro de la misma iglesia hay un gobierno, pues hay una manera cómo se dirige la iglesia. También es una autoridad. El gobierno de nuestra nación también es una autoridad, ¿verdad? Pero ninguna autoridad puede sobreponerse a la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es la autoridad. No hay ningún otro principio que pueda o deba modificar la palabra de Dios. Entonces la Biblia es nuestra autoridad. La autoridad de las Sagradas Escrituras se basa en estos principios. Hay tres principios esenciales. El primero es que creemos que es palabra de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Ya vamos a ver en la siguiente clase, vamos a hablar un poco sobre la revelación y sobre la inspiración, ¿verdad? De la inerrancia, muchas cosas. Pero lo primero, ¿por qué es autoridad la Biblia? Porque es palabra de Dios. Es lo que nosotros creemos. Creemos que la Biblia es palabra de Dios. Es bien, es cierto, escrita por hombres, ¿verdad? Estudiada por nosotros, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, no se puede negar. Entonces, por eso es nuestra autoridad, porque creemos que es palabra de Dios. Número dos, puede comprobarse su infalibilidad interna y externamente, ¿verdad? Ya vamos a tener una clase sobre la inerrancia de la Biblia.
Pero ¿por qué las escrituras son sagradas? ¿Por qué son los principios? ¿Por qué nuestra vida, esta autoridad por la cual dirigimos nuestra vida, se basa en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es perfecta, es infalible interna y externamente, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver en su momento un poco sobre esto y cómo poder enfrentar y cómo poder entender las aparentes contradicciones que pueden haber en la Biblia. Pero es algo que nosotros creemos, ¿no? Que es perfecta. Y número 3, es la única regla de fe y práctica contemporánea en todas las épocas. O sea, en todas las épocas, desde que existe la palabra de Dios, ha sido la única regla de fe. Y algo que es importante es que la Biblia ha demostrado que es atemporal. O sea, la Biblia ha sido contemporánea en todas las épocas. Ha sido contemporánea no solo en el primer siglo, ha sido contemporánea en los 20 siglos que llevamos, ha sido contemporánea en todas las épocas antes de Cristo. Entonces, en la práctica ha sido algo aplicado a la vida de las personas que las están viviendo. Entonces, son 3 fundamentos por los cuales la autoridad de las Sagradas Escrituras tiene una base, y estos principios son estos 3. Es palabra de Dios, puede comprobarse su infalibilidad interna y externamente, y es la única regla de fe y práctica contemporánea en todas las épocas. En todas las épocas, la palabra de Dios es la que se ha respaldado a los hombres y mujeres de fe en todas sus épocas, y tiene esa cualidad y esa peculiaridad que sus principios son total y completamente aplicados a la temporalidad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, aquí vemos 3 principios por los cuales la palabra de Dios es la autoridad para nosotros los cristianos. Entonces, si alguien te pregunta, ¿por qué la palabra de Dios? Porque vos seguís la Biblia. ¿Por qué vos venís y obedeces ese libro tan viejo? ¿Verdad? Tan antiguo, que vos ni sabés cuánta gente lo ha manoseado, es lo que la gente dice, ¿no? Pero nosotros creemos estos principios y son comprobables, ¿verdad? En nuestra vida. Y podemos ver algunas eras, ¿verdad? Primero en la era primitiva. Las primeras épocas de la iglesia aceptaron sin lugar a dudas que las escrituras tenían su origen en Dios y que provenían de Dios a través de los agentes humanos. Esto es evidente en los escritos como de Irineo, Teodoro de Mopsuestia, Gregorio de Niza, Agustín y otros. Los primeros 4 siglos, ¿verdad? Principalmente, los primeros 4 siglos, que es considerada la era primitiva de la iglesia y la formación de la iglesia, aceptaron sin lugar a dudas la autoridad de la palabra de Dios, ¿verdad? No hubo, aunque hubieron muchos debates y aunque hubieron muchas situaciones, pero ellos, su fe, ¿verdad?, de los cristianos verdaderos estaba claro, es la autoridad para la iglesia, la autoridad para nuestras vidas, está en la palabra de Dios. Y todos los escritos de los padres de la iglesia, de los padres teólogos, de los padres apologistas, todos respaldan la autoridad de las escrituras. Todas las iglesias con sana doctrina, obviamente, veían en las escrituras, aún sin tener los canon todavía o el canon formado a su cabalidad, veían en los escritos que nosotros también consideramos sagrados la línea de autoridad. Obviamente, por eso nosotros vemos también estas épocas como épocas del primer siglo, donde hay un respaldo claro, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Otra época muy importante es la época de la Reforma. Del cuarto siglo al siglo XV o XVI, ¿verdad? Obviamente se perdió mucho, el catolicismo pues vino y creció y se formó a partir del cuarto siglo, ¿verdad? La era de los papas, y una época algo oscura, aunque siempre hubieron iglesias cristianas en esa época y hubieron movimientos
¿verdad? Que buscaban esa parte. Pero obviamente un referente es la reforma de Martín Lutero y de los reformistas de la época. ¿Y qué veían los reformistas? Los reformadores como Lutero, Calvino y Zwinglio entendían que las escrituras tienen autoridad divina y por tanto autoridad máxima para la iglesia. O sea, ellos, de Calvino salen los puntos del calvinismo y también de esta época de los reformadores sale lo que son las solas, ¿no? Las 5 solas, sola escritura, una sola fe, un solo Dios, una sola iglesia, ¿verdad? Y está una sola escritura, ¿verdad? Era parte de sus solas, una sola escritura, ¿verdad? Entonces, para los reformistas, la palabra de Dios se convirtió, ¿no? Porque sabemos que ellos eran católicos, ¿verdad? Se convirtió en su línea de autoridad, ¿verdad? Y ellos creían en la sola escritura. Solo es la Biblia, solo es la palabra de Dios. No hay otra fuente de autoridad, ni las tradiciones, ni los concilios, ni los documentos papales, ni el catecismo, nada. Lo único que es la autoridad del cristiano es la escritura. Y bueno, y sabemos que muchos de ellos por esta razón fueron perseguidos, algunos fueron asesinados, ¿verdad? Bueno, esto es lo que creían los reformistas. Pero luego vino en el siglo, del siglo XIII, perdón, no, perdón, el siglo XVIII, perdón, la época de la iluminación. La revelación es el servidor de la razón. Uno examina las verdades postuladas por el propio intelecto y decide por sí mismo lo que es verdadero o falso. La ilustración, por lo tanto, que es parte de la iluminación, presentó un desafío directo a la autoridad de la Biblia. Entonces, ¿qué pasó con la palabra de Dios? En este siglo XVIII empieza esta época de la iluminación, de la ilustración, y empieza a debatirse, ¿no? La palabra de Dios. Empieza ya la palabra de Dios a dudarse de su autoridad, empieza a nacer lo que es la alta crítica, y empiezan a desafiar la autoridad de la palabra de Dios, a desafiar su infalibilidad, su inerrancia, ¿verdad? Y desde esa época para acá, pues, la Biblia ha recibido fuertes ataques, ¿verdad? Fuertes ataques a su autoridad, los cuales, pues, ha vencido y seguirá venciendo, pero existe esa época. Y hoy estamos en la época del posmodernismo, ¿verdad? Donde no hay autoridad absoluta, por tal razón, porque no hay una verdad absoluta para el posmodernista. Entonces la palabra de Dios es verdad para quien decide que sea verdad. Por tal razón ha perdido toda autoridad, ¿verdad? En este mundo posmoderno, la Biblia no tiene la autoridad para los posmodernistas. ¿Por qué? Porque, bueno, para Betty, para Lorena, es su verdad, pero para fulano, mengano, para ellos no es la verdad. Entonces, estas son como 4 épocas, ¿verdad? La era primitiva, y la Reforma, épocas importantes para el entendimiento de la autoridad bíblica. Ambas épocas son referentes para todo cristiano. Todo cristiano ve en la iglesia primitiva un modelo a seguir, ve un idealismo en ella, pero también todo cristiano ve la Reforma como un modelo a seguir, ¿verdad? Un modelo a seguir. Pero luego, desde el siglo XVIII a la fecha, vemos diferentes movimientos en los cuales no existe esa verdad absoluta y donde la palabra de Dios es debatida de una manera muy fuerte. Y vemos en esta alta crítica donde se desafía quién escribió tal cosa, fulano no lo escribió, mengano escribió tal parte, y es atacada la palabra de Dios, y cuando atacamos la palabra de Dios, obviamente se va a atacar su autoridad. ¿Qué vemos en el Antiguo Testamento? Primero, la palabra de Dios es la autoridad. En Éxodo 21 dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, ¿verdad? Y vemos el decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? Y empieza la ley.
pero vemos algo importante, Dios habló. Y esto es lo que se creía y se creen los cristianos, y se creyó en ese tiempo. Esto es palabra de Dios, no es palabra de Moisés, es palabra de Dios. Entonces tiene toda la autoridad para dirigir mi vida. Deuteronomio 31:26 dice: tomen este libro de la ley y colóquelo junto al arca del pacto del Señor su Dios, para que permanezca ahí como testigo contra ustedes. Vemos que tiene autoridad. La palabra de Dios se le da una autoridad divina, ¿verdad? Y es una línea de conducta y un testigo contra la vida de las personas. Y esta otra escritura, Proverbios 30, del 5 al 6, dice: probada es toda palabra de Dios. Él es el escudo para los que en él se refugian. No añadan a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Desde el Antiguo Testamento vemos que la palabra de Dios es perfecta, es un escudo, es probada y que no debe de ser añadida, ¿verdad? En nada. Entonces, hasta aquí vemos con claridad que la palabra de Dios es una autoridad. Ya vimos cómo la historia respalda esa autoridad. Ya vimos la base de esa autoridad, ¿verdad? Y ya vimos las fuentes que un cristiano puede tener para conducirse por su vida, pero que la Biblia debe de ser la autoridad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tener 15 minutos y vamos a tener una dinámica de grupos. ¿Qué vamos a hacer en esa dinámica en salas? Hay 35 hermanos, vamos a hacer 6 salas. Y así como están estas escrituras que respaldan la autoridad de la Biblia en el Antiguo Testamento, van a buscar algunas escrituras del Nuevo Testamento que muestran la autoridad de las escrituras, ¿verdad? Que muestran la autoridad de las escrituras. Y luego vamos a regresar y vamos a compartir por lo menos una escritura diferente cada uno de los 6, porque normalmente van a algunos escoger las mismas, pero variará alguno. Entonces vamos a tener por lo menos 6 escrituras del Nuevo Testamento que respalden, y esas mismas 6 escrituras les van a ayudar para la tarea de esta semana, que ya esta semana hay tarea. Entonces, buscar varias escrituras del Nuevo Testamento para respaldar la autoridad de las escrituras. Entonces, vamos a hacer las salas, ¿verdad? Vamos a hacer las salas y vamos a tener el tiempo ahí para poder realizar esta dinámica. Entonces, denme un segundito cuando aparezca ahí